Bienvenidos a la edición de hoy de Apologética con Marta. ¿Están los cristianos obligados a observar el sábado? ¿Es el día de reposo sábado? ¿Es domingo? ¿O puede ser cualquier otro día? ¿Qué conflicto teológico vemos entre el día de reposo y lo que dice Dios en Deuteronomio 5, verso 15? Hoy estaremos profundizando en lo que enseña la Biblia referente al sábado o el día de reposo. A diferencia de nuestra cultura, los días en la cultura judía no comienzan a la medianoche, sino a las 6 de la tarde. Por ejemplo, un lunes en la tarde era seguido por martes en la noche, que era en realidad el comienzo del día martes. Si se fijan en Génesis capítulo 1, verán que los días de la creación se describen como la noche y la mañana. También esto nos responde a la pregunta de que si Jesús murió viernes en la cruz y resucitó domingo, el por qué se calcula que son 3 días entre la muerte y la resurrección, como dijeron las profecías, y no solamente 2 días. Esto es porque al Jesús morir a las 3 de la tarde el viernes, en el sistema judío este era aún parte del jueves, y así se cumplió la profecía de que Jesús resucitaría al tercer día. En el Antiguo Testamento, cuando una persona apenas podía escapar de la tiranía de exceso de trabajo, el sábado representaba un descanso físico y una bendición espiritual. Isaías 56, verso 2 dice: Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. El sábado era un día para cesar de trabajo y descansar en el Señor. En el capítulo 13 de Nehemías vemos cómo él, en sus últimas reformas del pueblo judío, él restableció el día de reposo y mandó a cerrar las puertas de la ciudad durante el sábado. Al cerrar las puertas de la ciudad no podría haber comercio entre el periodo de descanso y esto promovía a que el sábado fuera respetado. Al decidir honrar a Dios primero, los israelitas estaban evitando crear un ídolo del dinero mediante ganancias financieras obtenidas por el comercio sabatino. Nuestra cultura hoy día nos hace escoger entre conveniencia y beneficios financieros por un lado y el poner a Dios primero por el otro. Un beneficio de observar el día de reposo, sea este cualquier día de la semana, es el de retirarnos del consumerismo y del deseo de crear más riquezas financieras y nos promueve a buscar de Dios y a depender de Él en todo aspecto de nuestras vidas. El sábado vino a ser ley durante el tiempo del Éxodo y es el cuarto mandamiento que Dios le dio al pueblo judío mediante Moisés cuando estuvieron en el monte Sinaí. Ya los judíos tenían una idea del día de reposo cuando Dios les suplió maná del cielo. Dios les dijo que el sábado era el día de reposo y debía ser consagrado al Señor. El día anterior al sábado, el pueblo judío en el desierto debía recoger maná adicional y guardarlo para el sábado. Los sábados Dios no les envió maná del cielo. Ellos debían comer del que había sobrado el día anterior y que se preservaba fresco hasta el fin del día sábado. Con este sistema, nadie tenía que salir a trabajar los sábados recogiendo maná y podían descansar y meditar en el Señor. En Números 15, versos 32 al 36, vemos cómo un hombre que fue sorprendido recogiendo leña durante un sábado fue llevado a donde Moisés, Aarón y ante toda la comunidad. El Señor le dijo a Moisés que el hombre debía morir apedreado por desobedecer premeditadamente y muy desafiantemente la ley de Dios. Este es el tipo de evento descrito en la Biblia que confunde a muchas personas referente al carácter de Dios. Sin embargo, este tipo de versos apunta también a la profundidad y a la seriedad de la santidad de Dios y a la desobediencia y pecado del hombre. En los tiempos de Amós, quien fue profeta
de Israel en el 760 a.C. Esto fue 20 años antes que el profeta Isaías. El profeta Isaías fue profeta de Judá. El pueblo de Israel se había endurecido. Ellos deseaban que se terminara el día de reposo para ellos poder beneficiarse financieramente. Ellos deseaban que se acabara ese día de reposo para poder vender trigo, pero hacían trampas, achicando las medidas y aumentando el precio de la mercancía, falseaban las balanzas y hacían muchas trampas en contra de los necesitados. En Jeremías 17, versos 18 al 27, vemos también cómo Dios lo había enviado a exhortarle al pueblo judío a que cesaran comercio el sábado y observaran el día de reposo, o que de lo contrario Dios traería juicio contra ellos. Esta conducta de ellos de no observar el sábado era parte de muchos otros pecados que ellos estaban diariamente cometiendo en contra de la santidad de Dios. En Éxodo 31, Dios le había dicho a su pueblo que la observación del sábado era un convenio entre Dios y los judíos por siempre, y que ese convenio les ayudaría a recordar que Él era el Señor su Dios y quien los santificaba. Los judíos en los tiempos de Amós, Jeremías e Isaías abandonaron la ley y la santidad de Dios y estaban en busca de sus propias riquezas y estaban llenos de codicia. Hoy día está bien demostrado que un negocio no tiene que trabajar los 7 días de la semana para ser exitoso. La cadena de restaurantes muy exitosa, conocida como Chick-fil-A, ha comprobado que puedes observar el día de reposo y tener éxito financiero. Ellos, como cristianos, observan el domingo como el día de reposo y cierran todos sus restaurantes el día completo para que sus empleados puedan atender a la iglesia y compartir el día con el Señor y sus familias. Si tienen sus Biblias a la mano, busquen Deuteronomio 5, verso 15, en donde Dios habla del mandamiento del sábado. Él mismo lee: observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el 7º día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán descansar tus esclavos y tu esclava, lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día del sábado. Ahora, según este verso, ¿fue el sábado instituido porque Dios descansó de la creación o por su obra de redención en Egipto? Cuando Moisés por primera vez en Éxodo 20 le dio la ley a Israel, la razón que se estableció para la observancia del sábado fue porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra y descansó en el 7º día. Por lo tanto, el Señor bendijo y consagró el sábado. Sin embargo, cuando Moisés repitió la ley a una nueva generación que entraría a la tierra prometida en Deuteronomio 5, la razón dada fue que Dios los había sacado de Egipto con su fuerza y poder y por lo tanto debían mantener el sábado como sagrado. ¿Por qué Dios nos dio razones diferentes? Existen solamente 2 razones para el mismo mandamiento. La primera sigue el patrón de descanso de Dios de la creación y el segundo sigue el patrón de su acto de redención. Ambas son razones verdaderas y legítimas. La primera, que es el descanso de la creación, fue la razón inicial, y la segunda, que es el acto de redención, es la razón subsecuente.
debido a que Dios hizo ambos milagros de poder para su pueblo, primero el de la creación y luego el de redención. Él tiene el derecho de establecer ambos como fundamento para la observancia de su ley. En Marcos 2, verso 27, Jesús dice que Dios hizo el día de descanso como un regalo para el hombre, para que le refrescara espiritualmente y físicamente. Esta ley nos recuerda del acto de redención mediante Jesús, que vino a la tierra a darnos descanso espiritual y a restaurarnos físicamente mediante la resurrección por la eternidad. Él nos hace nuevas criaturas cuando venimos a Él y somos redimidos por Él. Por eso cuando leemos en Mateo 12, leemos que Jesús dijo que Él es el Señor del sábado. Esta ley es una sombra que será esclarecida en el Nuevo Testamento mediante Jesús. Ya para cuando Jesús vino a la tierra, el sábado, en vez de ser tiempo de regocijo y descanso, se había convertido en una gran carga. Era un periodo de ponerse las mejores ropas, atender a la sinagoga y comer los mejores alimentos de la semana. Pero habían muchas leyes con muchos detalles que legislaban cada minuto del día. Eran leyes que determinaban hasta cuán lejos la gente podía caminar, que consistía de no más de 2,000 pasos, y lo que las personas podían hacer o no hacer. Si una casa caía encima de alguien y si esta persona podía vivir por la tragedia hasta el próximo día, se dejaba a la persona adentro y tenía que esperar a que se terminara el sábado para ser rescatada. Ningún escriba tampoco podía llevar su pincel en su cinturón. Jesús percibió que el propósito del sábado, el cual era el de traerle gozo al hombre, había cambiado. Jesús enseñó en Mateo 12 y Marcos 2 que Él era el Señor del sábado. En esta historia que tomó lugar un sábado, Jesús cruzó un sembrado junto con sus discípulos. Ellos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Los fariseos que los observaban le preguntaron por qué estaban haciendo algo que estaba prohibido llevarse a cabo en el sábado. Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios que solo a los sacerdotes se les es permitido comer. Y dio David también de comer a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre, dijo Jesús, no el hombre para el sábado. Jesús añadió que el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a sí mismo, es Señor incluso del sábado. Cuando Jesús y sus discípulos estaban tomando del trigo, ellos no estaban robando. Ellos estaban siguiendo la ley de Deuteronomio 23, verso 25, en donde los agricultores debían dejar las orillas de sus trigales sin recoger para que los viajeros y pobres pudieran recoger ese trigo que les servía de alimento. En Éxodo 34, verso 21, la ley de Dios dice que no se puede recoger siembra los sábados. Esta ley prevenía a los agricultores a ser codiciosos e ignorar la ley de Dios. La ley también protegía a los trabajadores para poder obtener descanso. Los fariseos interpretaron la acción de Jesús y los discípulos como cosechar, por lo que los juzgaron como quebrantadores de la ley. Pero claramente Jesús y los discípulos no estaban quebrando la ley, ya que no estaban recogiendo el grano para ganancias personales y comerciales. Ellos simplemente estaban buscando algo de comer. Los fariseos estaban tan ofuscados en el legalismo que no se percataron de la verdadera intención. Jesús utilizó el ejemplo de David, que este ejemplo se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 21, versos 1 al 6, para hacerle ver a los fariseos la ridiculez de sus acciones. Tanto David como Jesús comprendían que la intención de la ley de Dios era la de promover
el amor hacia Dios y los demás. El pan que tomó David en el tabernáculo fue el único disponible y fue el mismo sacerdote del templo quien le ofreció el pan. Este pan era llamado el pan de la presencia, que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo y también simbolizaba su cuidado en amor que suplió sus necesidades físicas. Qué pena que los fariseos no querían reconocer que a quien ellos acusaban era al mismo pan de la presencia, era el mismo pan de vida, era aquel Dios del sábado que con su poder hizo la creación y por su redención podía ofrecerles la vida eterna. Debido a que la resurrección de Jesús tomó lugar el primer día de la semana, o sea, el domingo, los judíos cristianos comenzaron a mantener ese día como el día de descanso en vez del sábado. Cuando Dios instituyó el sábado, Él lo hizo para beneficio del hombre. Dios no hizo al hombre para beneficio del sábado. Lo importante para Dios es una relación personal entre Él y su pueblo, en amor y obediencia, no un sistema legal. El sistema legal nos demuestra el carácter moral de Dios y nos ayuda a mantenernos haciendo el bien en vez del mal. Nos ayuda a reconocer lo que es incorrecto ante los ojos de Dios. Lo importante es el hombre, no la ley. La ley es el instrumento para ayudar en la santificación del hombre. Dios ha creado una existencia en tiempo cíclico para el hombre, en donde es imperativo que el hombre descanse de su trabajo, se refresque, que medite en las cosas espirituales y que alabe a Dios. Es difícil decir que un día en específico de la semana tiene más beneficio que otro. El apóstol Pablo dijo en Colosenses 2, verso 6, que no estamos obligados a un día en específico. Él dice, así que nadie os juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Y aquí se refiere al sábado. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir, ya que la realidad se halla en Cristo. Por lo tanto, en un sentido, tenemos el descanso del sábado en Jesucristo todo el tiempo, no solo un día de la semana. Desde un punto de vista práctico, aunque todos los días le pertenecen al Señor, debemos preservar un día a la semana para dedicárselo al Señor, un día especial en que retiremos la lista de obligaciones pendientes a hacer, que nos dediquemos a alabarlo, a actividades que honren su santidad y que honren su presencia en nuestros hogares, en que no estemos distraídos por asuntos de trabajo o de placeres mundanos, un día en que podemos descansar y meditar en Dios. Es mucho más fácil alejarnos de Dios cuando no hacemos el esfuerzo de separar un día para Él. La rapidez de la vida, la abundancia de actividades de entretenimiento y las obligaciones de la vida crean muchas distracciones que poco a poco, sin darnos cuenta, cesamos de ir a la iglesia, cesamos de congregarnos, cesamos de buscar a Dios y nos vamos alejando de Dios más y más. Dios dice en Isaías 58 que si lo buscamos de esta manera, o sea, observando el día del sábado, Él nos traería gran bendición. Yo he encontrado en mi propia vida que no solo debo dedicarle un día especial a Dios, sino que cada día debo de comenzar con el Señor en oración para que Él dirija mis pasos en todos los asuntos. Yo los quiero retar a todos en esta área porque yo misma lo he vivido y lo vivo aún. Los días que comienzo con el Señor son mucho más eficientes que los días que camino sin Él. Aun cuando tienes muchas responsabilidades y tu lista de cosas por hacer ese día consiste de mucho más de lo que tú puedas completar, si buscas primero la dirección de Dios, Dios te resuelve de una manera u otra de tus cosas pendientes y Él te ayuda a establecer esas prioridades para que puedas ser más efectivo en servirle a Él y a los que te rodean, para que inevitablemente tu vida le traiga gloria
a su nombre. Por otro lado, nos da paz saber que Dios está pendiente de cada detalle. Él nos da las soluciones y Él nos enseña las puertas por las que debemos pasar. Si aprendemos a escuchar y a seguir las instrucciones de Dios, el tiempo nos rinde mucho más. Somos más eficientes, operamos con su sabiduría, no con la nuestra, y podemos lograr los objetivos más eficientemente sin tener que trabajar adicionalmente durante el día de reposo. La razón por la que los cristianos descansan el domingo y no el sábado es que el domingo es el día de la resurrección. Las personas atadas a la ley en este mandamiento de mantener el sábado, como lo hacía el pueblo judío, deben cesar de trabajar el viernes cuando baja el sol, observar descanso completo y no trabajar nuevamente hasta el sábado por la noche. Honestamente, desde mi punto de vista y entendimiento bíblico, los cristianos no tienen que mantener esta costumbre para agradarle a Dios. Jesús ya llenó todos los requisitos de la ley para que nosotros viviéramos bajo su gracia. No seremos apedreados, no perderemos salvación y Dios no vivirá enojado con nosotros. Jesús vino. Él es el Dios del sábado. Él es nuestro maná y pan de vida. Y Él cumplió esta ley con su gracia. Mediante el Espíritu Santo, el cristiano debe sentirse libre y debe disfrutar de tener el impulso diario de orar y conversar con Dios. No solamente esperar a que sea el día de reposo para sentarse a conversar con Él. Y debe permitir que Dios obre y se glorifique mediante nuestras vidas, ya que todos los días son de Dios. Si hemos recibido a Cristo y comprendemos que somos salvos exclusivamente por su gracia, entonces, en vez de ver al cuarto mandamiento como una obligación, lo hacemos voluntariamente con mucho deseo en el corazón para descansar, refrescarnos, estar con Dios. Tenemos esa tranquilidad de que podemos aceptar ese regalo de descanso porque sabemos que Dios se encargará de nuestras situaciones. Podemos compartir con los otros feligreses en la iglesia. Podemos tener comunión con nuestras amistades y los otros feligreses. Podemos hacer obras de caridad y amor para beneficio del cuerpo de Cristo, del necesitado, del hambriento, del enfermo y del destituido. Jesús mismo obró milagros en sábados. Él le sacó demonios a un hombre endemoniado, sanó a la suegra de Pedro, sanó al inválido en la piscina de Betesda, sanó a un hombre con una mano deforme, Él restauró a una mujer inválida, sanó a un hombre con hidropesía y sanó a otro hombre que nació ciego. Jesús nos enseñó lo que es más importante. Ama a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a ti mismo. En estos dos mandamientos, incluyendo la observación del sábado, está incluida toda la ley. Por lo tanto, sea el día de la semana que sea, acepta ese día como un regalo, como una bendición de estar en comunión con Dios para que semanalmente te refresques y profundamente te sientes a estar en la presencia del Señor. Quiero recordarles que pueden escuchar los programas nuevamente mediante el sitio web www.apologeticaconmarta.org bajo el link de programación radial. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.